En las frías estepas de Mongolia, un niño forjó un destino extraordinario. Genghis Khan, un nombre que resonaría a través de los siglos. Pero detrás de la armadura y la espada, latía un corazón humano, lleno de ambiciones, miedos y deseos. En este documental nos adentraremos en la vida de Genghis Khan, descubriendo al hombre detrás del mito y explorando las fuerzas que lo impulsaron a conquistar el mundo. Ascenso al poder de Genghis Khan. En las vastas estepas de Mongolia, donde los vientos azotaban sin piedad y la vida era una constante lucha por la supervivencia, un joven guerrero forjaría su leyenda. Temujin, como era conocido entonces, nació en un mundo en constante ebullición. Las tribus mongolas, dispersas y enfrentadas entre sí, se veían sumidas en un ciclo interminable de guerras tribales. Temujin, huérfano a temprana edad, aprendió pronto las duras lecciones de la supervivencia. Despojado de su estatus y sus posesiones, se convirtió en un paria, un forastero en su propia tierra. Sin embargo, en el corazón de Temujin latía un espíritu indómito. A pesar de las adversidades, demostró una capacidad innata para el liderazgo y una tenacidad inquebrantable. Con el tiempo, logró reunir a un pequeño grupo de seguidores leales, hombres que compartían su visión de unificar las tribus mongolas bajo un solo estandarte. Pero el camino hacia la unificación no sería fácil. Temujin enfrentó numerosas traiciones y emboscadas, y sus enemigos eran numerosos y poderosos. Una de las figuras más destacadas que se opuso a Temujin fue su antiguo amigo, Hamuka. Ambos habían jurado hermandad de sangre, pero sus ambiciones divergían. Hamuka, un hábil guerrero y líder carismático, se convirtió en un obstáculo formidable para Temujin. A lo largo de los años, ambos contendientes se enfrentaron en numerosas batallas, cada una más brutal que la anterior. Temujin sufrió varias derrotas aplastantes a manos de Hamuka, lo que puso a prueba su determinación y la lealtad de sus seguidores. A pesar de estos reveses, Temujin nunca se rindió. Con cada derrota, aprendía y se fortalecía. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y su habilidad para aprender de sus errores lo convirtieron en un líder cada vez más astuto y formidable. Temujin comprendió que para vencer a Hamuka, necesitaba no solo una fuerza militar superior, sino también una estrategia inteligente. Con el tiempo, Temujin logró forjar alianzas estratégicas con otras tribus mongolas y comenzó a construir una poderosa coalición. Sus enemigos subestimaron su determinación y su capacidad para recuperarse de las derrotas. En una serie de batallas cruciales, Temujin infligió una serie de derrotas a Hamuka, debilitando su posición y erosionando su autoridad. Finalmente, en una batalla épica, Temujin logró derrotar a Hamuka de manera definitiva. La muerte de su antiguo amigo marcó un punto de inflexión en la vida de Temujin. Con Hamuka fuera del camino, nada podía detener el ascenso de Temujin al poder. En 1206, en una asamblea tribal, los líderes mongoles lo proclamaron Genghis Khan, gobernante universal. La expansión del Imperio Mongol. Una vez consolidado su poder en Mongolia, Genghis Khan desató una ola de conquistas que sacudiría los cimientos del mundo conocido. Sus ejércitos, compuestos por jinetes nómadas altamente disciplinados y equipados con arcos compuestos y armaduras ligeras, eran una fuerza imparable. No obstante, el éxito mongol no se debía únicamente a su superioridad militar. Genghis Khan era un estratega brillante que comprendía la importancia de la inteligencia, la logística y la psicología. Sus ejércitos empleaban tácticas de guerra innovadoras, como la simulación de retiradas para atraer a sus enemigos a emboscadas y el uso de catapultas y otras máquinas de asedio. Empero, una de las claves de su éxito radicaba en su capacidad para aprovechar las divisiones entre sus enemigos. Al fomentar la rivalidad entre los estados vecinos, los mongoles podían socavar su resistencia y conquistar sus territorios uno por uno. Entre los enemigos más formidables de Genghis Khan se encontraban los poderosos imperios de la época, como el Imperio Joseon en China y el Imperio Khwarezmian en Asia Central. A pesar de su superioridad numérica y tecnológica, estos imperios no pudieron resistir el avance mongol. Las ciudades fueron arrasadas, los ejércitos aniquilados y los territorios conquistados fueron incorporados al creciente imperio mongol. Sin embargo,
Una de las historias más conocidas sobre la brutalidad de Gengis Khan involucra a una cultura que subestimó su poder y lo insultó en 2 ocasiones. Los habitantes de una ciudad, cuyo nombre se ha perdido en las páginas de la historia, creyeron que podían resistir el asedio mongol. No solo rechazaron una oferta de rendición, sino que además insultaron a Gengis Khan y a sus hombres. Indignado por esta afrenta, Gengis Khan ordenó a sus ejércitos que arrasaran la ciudad. Los habitantes fueron masacrados sin piedad, y la ciudad fue reducida a escombros. Además, Gengis Khan ordenó que todos los caballos de la región fueran sacrificados, asegurando así que la tierra nunca más sería capaz de sostener una civilización. De esta manera, borró a esta cultura del mapa, dejando una lección clara a quienes se atrevieran a desafiar su autoridad. La reputación de Gengis Khan como un conquistador despiadado se cimentó con hechos como este. Sin embargo, es importante reconocer que su legado es complejo y ambivalente. Por un lado, fue responsable de una de las mayores matanzas de la historia. Por otro lado, estableció un imperio que promovió el comercio y la tolerancia religiosa, y dejó un legado duradero en la historia de Asia. A pesar de su muerte en 1227, el imperio mongol continuó expandiéndose bajo el liderazgo de sus sucesores. Los mongoles conquistaron vastas extensiones de Asia, desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico, y establecieron una red comercial que conectaba Europa con Asia. El legado de Gengis Khan perduró durante siglos, y su nombre sigue siendo sinónimo de poder, conquista y brutalidad. El gobierno de Gengis Khan, un equilibrio precario. Gengis Khan instauró un sistema de gobierno basado en la meritocracia, donde la habilidad y la lealtad eran más valoradas que la sangre real. Promovió una sociedad móvil, donde los individuos podían ascender socialmente a través del servicio al Khan. Sin embargo, este sistema, aunque innovador para su época, coexistía con una brutalidad extrema. La desobediencia era castigada con severidad, y las ciudades que se resistían eran arrasadas. A pesar de su reputación como conquistador despiadado, Gengis Khan también demostró una sorprendente tolerancia religiosa. En su imperio, coexistieron diversas religiones, como el budismo, el cristianismo nestoriano, el islam y el chamanismo mongol. Gengis Khan comprendió que la diversidad religiosa era una fuente de riqueza cultural y que la persecución religiosa solo generaría inestabilidad. Una de las características más controvertidas del gobierno de Gengis Khan fue su práctica de esclavizar a las mujeres de los pueblos conquistados. Esta práctica era común en la época y era vista como un derecho del vencedor. Sin embargo, es importante señalar que no todas las mujeres capturadas eran tratadas como esclavas sexuales. Muchas eran incorporadas al harén imperial, donde podían ascender socialmente y obtener cierto grado de poder. Gengis Khan también era conocido por su clemencia hacia aquellos que se rendían incondicionalmente. A menudo, permitía a los líderes locales mantener sus posiciones a cambio de lealtad. Esta política resultó ser muy efectiva, ya que permitió a los mongoles consolidar rápidamente sus conquistas y evitar costosas rebeliones. No obstante, la crueldad y la misericordia eran 2 caras de la misma moneda en el imperio mongol. Si bien Gengis Khan podía ser generoso con sus aliados, también era implacable con sus enemigos. La masacre de ciudades enteras era una práctica común, y la muerte era a menudo el destino de aquellos que se oponían a su dominio. En última instancia, el legado de Gengis Khan es complejo y contradictorio. Fue un conquistador brutal que forjó un imperio sin precedentes, pero también fue un líder visionario que promovió la tolerancia religiosa y la movilidad social. Su figura sigue fascinando y dividiendo a los historiadores hasta el día de hoy. El imperio mongol tras la muerte de Gengis Khan. Tras la muerte de Gengis Khan en 1227, su vasto imperio no se desintegró inmediatamente, sino que se dividió entre sus hijos y nietos. Cada uno de ellos estableció un kanato o reino y gobernó una porción del imperio. Sin embargo, la unidad que había caracterizado al imperio bajo Gengis Khan comenzó a erosionarse. Uno de los kanatos más poderosos fue la Horda de Oro, que controlaba gran parte de Rusia y Europa Oriental. Bajo el liderazgo de Batu Khan, nieto de Gengis Khan, la Horda de Oro lanzó una serie de invasiones devastadoras contra Europa. Los ejércitos mongoles arrasaron ciudades,
masacraron poblaciones y sometieron a numerosos principados rusos. Las invasiones mongolas a Europa tuvieron un impacto profundo y duradero. Ciudades como Kiev y Moscú fueron saqueadas y destruidas, y la región quedó sumida en un largo periodo de inestabilidad. Sin embargo, los mongoles no lograron conquistar toda Europa. En la batalla de Legnica, en 1241, un ejército mongol fue derrotado por una coalición de fuerzas polacas y alemanas. Esta derrota, aunque no detuvo completamente la expansión mongola, marcó un punto de inflexión. La muerte de Ögedei Khan, Gran Khan del Imperio Mongol, en 1241, obligó a Batu Khan a regresar a Mongolia para participar en un Kurultai, o asamblea, para elegir al nuevo Gran Khan. Esta interrupción en las campañas militares mongolas permitió a los estados europeos recuperarse y fortalecer sus defensas. A medida que pasaba el tiempo, la Horda de Oro se fragmentó en varios kanatos más pequeños, cada uno con sus propios intereses y rivalidades. Esto debilitó significativamente el poder mongol en Europa y facilitó la resistencia de los estados europeos. Además, el clima más frío de Europa, al que los caballos mongoles no estaban acostumbrados, dificultaba las operaciones militares a largo plazo. Finalmente, los estados europeos comenzaron a desarrollar nuevas tácticas y tecnologías militares para hacer frente a la amenaza mongola. El uso de la caballería pesada y las fortalezas fortificadas resultó ser muy efectivo contra los jinetes nómadas. Con el tiempo, los mongoles fueron rechazados y expulsados de Europa, dejando un legado de destrucción y miedo, pero también de innovación y resistencia. El misterio de la tumba de Genghis Khan. Uno de los mayores enigmas históricos que rodean a Genghis Khan es el paradero de su tumba. A pesar de su inmenso poder y su impacto en el mundo, el lugar de su descanso final ha permanecido desconocido durante siglos. Un deseo final enigmático. Según las leyendas, Genghis Khan, consciente de su inminente fallecimiento, expresó un deseo peculiar. Quería ser enterrado en un lugar secreto, sin ninguna marca que indicara su presencia. Su cuerpo sería llevado a su tierra natal y sepultado en algún lugar cercano al río Onon, donde había pasado su juventud. La muerte de quienes conocían el secreto. La historia se ha encargado de tejer una leyenda en torno a la tumba de Genghis Khan. Se dice que todos aquellos que participaron en su entierro fueron asesinados para garantizar que la ubicación de su tumba permaneciera en secreto. De esta manera, se pretendía evitar que su lugar de descanso fuera profanado o convertido en un lugar de culto. Genghis Khan, un nombre que evoca imágenes de conquistas, sangre y poder. Pero detrás de la figura del temible conquistador encontramos un líder complejo, un estratega brillante y un hombre que dejó una huella imborrable en la historia. Su legado es un recordatorio de que la historia está escrita por ganadores y vencidos, y que la línea entre héroe y villano es a menudo difusa. ¿Fue Genghis Khan un bárbaro sanguinario o un visionario que unió a las tribus nómadas y creó un imperio sin precedentes? La respuesta, como hemos visto, es mucho más compleja de lo que parece. Al explorar la vida y el legado de figuras históricas tan controvertidas, podemos comprender mejor la naturaleza humana y los factores que impulsan a los individuos y a las sociedades a actuar de la manera en que lo hacen. Si te apasiona la historia y quieres seguir descubriendo las historias más fascinantes y complejas de la humanidad, suscríbete a Villanías. Aquí exploramos las vidas de personajes históricos que han dejado una marca indeleble en el mundo, tanto para bien como para mal. No te pierdas nuestros próximos episodios.